ganó el debate, ¿no? Y para contestar a esta pregunta no hace falta tan siquiera entrar en el contenido, es decir, en esos cambios de opinión, como diría Sánchez, en esas mentiras que se han escuchado en el debate. No hace falta, como digo, entrar tan siquiera en el contenido. Vamos a hablar de comunicación política. Y ya por la comunicación política, por la forma de comunicar, podemos decir claramente que Alberto Núñez Feijóo ganó el debate. Y esta es la opinión unánime, o prácticamente unánime, podemos decir, del 90 y pico % de los españoles, como se están reflejando hoy en las redes sociales, en los editoriales de los principales medios de comunicación de derechas y de izquierdas. Está claro. Alberto Núñez Feijóo ganó el debate, se impuso a Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bueno, pues hay varias cuestiones. En primer lugar, hay un axioma claro y básico en comunicación política que dice que la percepción es realidad. Es decir, lo que el espectador, lo que los españoles hemos percibido del debate de ayer, esa es la realidad. Había una estrategia clara por parte de Pedro Sánchez, que era, por cierto, el que menos tenía que perder, es decir, el que más tenía que ganar, ¿no? Porque las encuestas están dando como favorito a Alberto Núñez Feijóo. Tenía mucho menos que perder que Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente del gobierno, y sin embargo, no supo aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, en España, en este contexto electoral, hay una masa importantísima de votantes neutros, que se le llama, es decir, de indecisos. Cifran en unos 400.000, en unos 600.000 indecisos. Es decir, a estos el debate sí que les pudo haber hecho cambiar de opinión. Ojo, porque esto es un dato clave. Segundo, inversión de la estrategia y de lo que tenía que mostrar cada uno. El presidente del gobierno normalmente, y esto se estudia en cualquier manual de comunicación y de estrategia política, tiene que mostrarse, digamos, propositivo. Positivo y propositivo. Porque ha estado en los últimos años, en la última legislatura, en el caso de Pedro Sánchez, 5 años en el gobierno. Tiene la capacidad, tiene el privilegio, mejor dicho, en comparación con el líder de la oposición, de decir, esto hemos hecho, de vender lo que se ha ejecutado en estos últimos años como presidente del gobierno. Tiene esa capacidad de decir, hemos hecho esto y vamos a continuar haciendo esto. Tiene, por tanto, ese privilegio realmente. Pedro Sánchez, lejos de aprovechar ese privilegio que le otorga el haber sido presidente del gobierno en un debate, en un cara a cara, como en este caso, pues desaprovechó la oportunidad y se mostró como líder de la oposición, desmontando el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo. Cuando tendría que ser al contrario, cuando el líder de la oposición normalmente, como la lógica dice, tiene que desmontar el programa electoral y el programa de gobierno que ejecutó el presidente del gobierno. Pero aquí fue completamente al contrario. Pedro Sánchez dedicó gran parte del debate no a vender su estrategia, su ejecución de gobierno, su estrategia de gobierno, sino a desmontar la estrategia de Alberto Núñez Feijóo. Craso error de comunicación política absoluto. Luego, en tercer lugar, en términos de comunicación, podemos decir que Pedro Sánchez no se mostró indignado, como llegó a decir él mismo. No, se mostró completamente nervioso, fuera de lugar y desquiciado, hasta el punto, y esto fue cuando definitivamente, en términos de comunicación, murió Pedro Sánchez en el debate, no hizo caso a 3 advertencias de Vicente Vallés, de un moderador del debate. Eso es mortal, porque muestras una imagen de maleducado absoluta, una imagen de soberbio absoluta y una imagen de nerviosismo absoluta. Pedro Sánchez desoyó a Vicente Vallés hasta en 3 ocasiones que le reclamó su atención. Un moderador en un debate es el jefe, es el que manda. Hay que hacerle, evidentemente, caso y no mostrar esa imagen, como decía, completamente de maleducado y de desesperado. No era indignado, era desesperado. Y son 2 conceptos, son 2 percepciones que llegan a los espectadores, al público, completamente diferentes. Y luego, en cuarto y último lugar, la comunicación no verbal, que esto evidentemente no es una ciencia exacta, pero se ha mostrado cómo los gestos de Pedro Sánchez no acompañaban al discurso. Tú no puedes decir una cosa y actuar a modo de gesticulación diciendo lo contrario. No puedes decir algo positivo y al mismo tiempo con los gestos demostrar que no te estás creyendo lo que estás diciendo. Y eso fue lo que demostró Sánchez desde el segundo 0 que inició el cara a cara. Hay planos en los que se ve a Pedro Sánchez temblando, las manos temblándole, ligeramente, eso sí, pero temblándole. Es una imagen dantesca para un candidato a la presidencia del gobierno. Dantesca.
Se mostró a Pedro Sánchez prácticamente hasta sudando. Imagen dantesca en términos de comunicación no verbal. Y luego gestos, anunciando algo y viendo para abajo, por ejemplo, o anunciando algo y haciendo gestos de no sé dónde meterme. Esos gestos lo perciben los espectadores, aunque sea en el inconsciente, y quedan ahí. Pedro Sánchez, en términos de comunicación política, ha cometido todos los errores que podía haber cometido. Los ha cometido todos. Y ya tan siquiera no he entrado en cuestiones de contenido que se ha hablado, que se ha puesto encima de la mesa en el debate. En términos incluso de comunicación, ha perdido Pedro Sánchez. Y esa es la clave.